Bueno, gracias nuevamente a la organización por invitarnos a una conferencia de estas. Y, bueno, lo primero, indicaros, nosotros estamos mucho más acostumbrados a dar conferencias de tipo técnico, de riesgos técnicos, es a lo que se nos suele invitar. Hoy no es así, con lo cual, pues como todos tenemos un poquito de sueño después de la comida, hoy se van a librar y probablemente no van a dormir siesta, porque no les voy a aburrir con temas técnicos. Se nos había pedido que hiciéramos un análisis de cuál había sido el proceso que había vivido Enertis para internacionalizarse en Chile. Nosotros no somos una empresa desarrolladora de activos y eso quizás cambia un poco lo que hemos hablado, lo que se ha hablado hoy, que todo el mundo habla de proyectos, de desarrollar un proyecto, de desarrollar otro. No, nosotros somos una empresa completamente diferente a esa serie de desarrolladores que estamos todos tan acostumbrados, ¿no? Y en 3 minutos les explico muy rápidamente sin entrar en... Nosotros somos una empresa asesora técnica que nace en el 2006 con esta desgraciada regulación que tuvimos, pero que al final nosotros somos uno de estos sobrevivientes en el proceso, y arranca montando un laboratorio para reducir el riesgo y la incertidumbre en la financiación de proyectos. De ahí pasamos al área de consultoría, los bancos empiezan a pedirnos temas de consultoría, arrancamos un área de ingeniería nuevamente por la necesidad de eliminar riesgos y incertidumbres en determinados ambientes climáticos por nuestra posición un poco de tecnología, y tenemos un área de gestión de activos que nos dedicamos sobre todo a aquellos inversores grandes, fondos de inversión, que no quieren entrar en el aspecto técnico y que buscan una capa que les eche una mano a resolver todo lo que es los aspectos técnicos, ¿no? Tenemos oficinas en España, en Italia, en Chile y en Estados Unidos, desde donde atacamos todo lo que es en Norteamérica, incluido México. Y como alguien decía en el panel anterior, pues al final tenemos el conocimiento, y con ese conocimiento pues nuestros clientes nos van pidiendo que hagamos cosas en sitios absolutamente dispares, ¿no? Kazajistán, Jordania, Israel, Sudáfrica, en la que somos los asesores técnicos de algunos bancos en el round 2, por supuesto en Chile, en Perú, donde hemos sido los asesores técnicos, que Asier no lo veo ahora, de los asesores técnicos del proyecto de 40 megavatios de los 80 construidos en Perú. Hemos sido el asesor técnico de 1,5 megavatios que se ha construido en Calama, de los 3 que hay en este momento en Chile. Hemos hecho el commissioning en la India hace poco de una planta de 20 megavatios. Hemos hecho el commissioning en Puerto Rico. En todos esos sitios no tenemos oficina, se nos pide el servicio, lo estructuramos y afortunadamente pues tenemos el conocimiento para ir y hacerlo. En algunos sitios, en este caso en Italia, en México, Estados Unidos y en Chile, hemos decidido abrir una oficina pues porque nuestra experiencia previa nos hacía ver que nuestros clientes necesitaban que estuviéramos allí, ¿no? Y un poco es eso lo que voy a explicar, cómo ha sido todo ese proceso hasta el día de hoy, ¿no? Como os decía, somos una pyme y no pensemos que somos una Iberdrola que se puede equivocar en 13 países de los 15 en los que va. Nosotros no nos podemos equivocar, tenemos que enfocarnos bien, y como pyme, pues nuestros recursos económicos son absolutamente limitados, pero en cambio, como ventaja es que la decisión del Consejo de Administración y del equipo directivo sirve para avanzar rápidamente en cualquier sitio, ¿no? Somos una empresa de servicio, como os decía, y orientados tecnológicamente, siempre 100% fotovoltaico. Entonces, en el 2009 nosotros nos planteábamos, viendo ya un poco todo este proceso, el qué hacíamos, o sea, qué países debíamos de mirar en el que fueran mercados realmente sostenibles solarmente. Y nos fijábamos en el mundo y decíamos, bueno, lo primero, evidentemente, que tengan una alta irradiación solar. Y se podían marcar muchos sitios, ¿no? Que sean estables geopolíticamente, que tengan una seguridad jurídica y que tengan un precio de energía alto. De estos hay muchos, pero Chile es evidentemente un paradigma en esto, ¿no? Y cuando hablo de seguridad jurídica, no debemos de pensar en que no va a haber cambios regulatorios. Aquí los hemos vivido, pero en todos los sitios los va a haber. Las energías renovables tienen que entrar en las matrices energéticas y hay cambios regulatorios como los ha habido en Chile. En Chile, no hace poco, en agosto, cambió la disposición 880 y ha cambiado una cosa en temas de tramitación de proyectos, y algunos proyectos que iban tramitados de una forma se encuentran en una situación un poquito con algún inconveniente que tienen que resolver, que puede retrasar.
Va a haber, evidentemente, cambios en temas de interconexión eléctrica, porque el sistema de interconexión en Chile y la estructura ramificada de las líneas en Norte Grande o en el SIC, en la parte norte, pues va a obligar a que haya cambios regulatorios. Pero, joder, yo creo que los cambios regulatorios ya no, a los españoles no nos debían de asustar. Estamos acostumbradísimos. Tendremos que adaptar nuestro proyecto en el momento que toque la inversión, que toque la negociación, con PPAs o con subastas, adaptarlo a las circunstancias que tengamos, ¿no? Por supuesto, estable geopolíticamente y una seguridad jurídica que en Chile, en este caso, que está acostumbrado a inversiones de tipo concesional, pues están funcionando magníficamente y Chile, como digo, país perfecto para la energía fotovoltaica, ¿no? Y perdonad que voy a hablar de energía fotovoltaica, pero para la eólica, en el caso de Chile, es más o menos lo mismo, lo que pasa que, bueno, que los recursos eólicos no han dado tantas horas, o los que dan tantas horas, pues están en situaciones complicadas de conexión a red, o de temas de indígenas y demás, ¿no? Bueno, la irradiación en Chile es la irradiación más alta del mundo, ¿no? Más que en Australia, más que en México, además con una serie de condicionantes magníficos en términos de altitud, de temperatura, que favorecen mucho el desarrollar proyectos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, elegido eso, en el año 2009 nosotros nos planteábamos, ¿cuál va a ser la evolución del mercado? Y hablábamos de tres fases que las ha habido en todos los mercados, en España, en Italia, en Francia, la hubo en Alemania, la está habiendo de alguna forma en Sudáfrica, en la India. Entonces, hay tres fases a nuestro entender. Una parte que es la gestación de mercado, que es donde están los mercados de los desarrolladores, que nosotros en su momento pensábamos que llegaría hasta el 2014, por unas cuestiones de algunos análisis que hicimos internos de cuántos megavatios podían conectarse a la red tal y como está en estos momentos, que hay algunos planes de inversión que evidentemente van a facilitar la conexión de nuevos megavatios. Había una segunda fase que calculábamos más o menos a principios del 2012, nos equivocamos porque está siendo a principios del 2013, que era la concreción de esos proyectos y el inicio de la construcción, aunque en el 2012 ya se construyó la planta de Calama que comentaba anteriormente. Y luego hay una fase de operación y mantenimiento, ¿no? Y para Enertis, como empresa, los servicios cambiaban absolutamente. Entonces, en esa gestación del mercado, del mercado de desarrolladores, los servicios son unos que curiosamente son los mismos que hay en México, pero ya no son los mismos que hay en Sudáfrica, o no son los mismos que hay en Reino Unido, o no son los mismos que hay en India. Entonces, íbamos adaptando nuestros servicios, incluso nuestra conversación con los diferentes agentes en Chile, a las necesidades de ese mercado, ¿no? No voy a entrar en los servicios, porque yo creo que todos más o menos lo conocéis. Entonces, ¿qué hicimos para entrar? Pues, como decía, empresa pequeña, nosotros eso de abrir muchas oficinas no puede ser, tenemos que orientarnos muy bien, y entonces decíamos, oye, abrir oficina todavía no. Tenemos que tener una presencia esporádica, mucho viaje, mucha visita. Cuando se iba allí, en una semana o 2 semanas, era una agenda absolutamente maciza, una reunión, la otra, ahora con uno, muchas veces sin intención real de sacar algo de esa reunión, sino más que conocimiento del propio mercado, ¿no? Y, por supuesto, y una cosa que considerábamos esencial, era subirnos el piggyback, o lo que llamamos en España, subirnos a la chepa de los promotores y desarrolladores que son pioneros. Bueno, algunos de ellos están hoy por aquí, para echarles una mano y apuntar a esos proyectos que nosotros entendíamos que iban a ser proyectos ganadores, ¿no? Bueno, las cosas, y por supuesto hicimos un presupuesto a largo plazo, pero lo separamos en una parte inicial para tener muy bien controlado las cifras que nos gastábamos. Vuelvo a decir que los recursos económicos en las pymes son los que son. Una parte luego de establecimiento y una parte de crecimiento que después moveríamos en función de lo que nos ocurriría, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a abrir oficina en el 2013, al final la acabamos abriendo a finales del 2011, principios del 2012, también porque conseguimos dar con determinados recursos humanos que nos gustaron y era un momento para entrar, ¿no? Absolutamente buscando la práctica, ¿no? ¿Y qué hicimos en esas fases? Bueno, pues
nos reunimos en Chile con Seremis, por supuesto Corfo, bienes nacionales, bancos, empresas de energía, mineras, consultoras eléctricas, consultoras de redes, para conocer un poco cómo iban viendo eso, porque la realidad es que el mercado chileno es un mercado hoy interesante, pero escéptico. Hay, no sé si me equivoco si digo que hay 5 megavatios, creo que son 3,5, pero hay 5 megavatios instalados y se está hablando de un mercado brutal. Bueno, pues aquí hay un punto medio. Esto depende cómo se sumen las cosas. Uno se coge los listados de los proyectos que han solicitado calificación ambiental, sumas y sí salen 4,5 megavatios. Pero si uno rasca, 4,5 gigavatios. Si uno rasca y se pone a ver realmente lo que hay detrás de esos proyectos, pues ya no son tantos, Esos clientes que decíamos de tipología pionera, que ya eran clientes nuestros aquí en España, en Italia o en Sudáfrica, pues estuvimos muy cerca de ellos, echándoles una mano a evaluar el recurso, a hacer ingenierías conceptuales, a prestar esos servicios que nos permitieran estar cerca de esos proyectos, ¿no? A lo que llamábamos buscar la cercanía a las operaciones certeras, ¿no? Por supuesto, un plan de seguimiento de las acciones y bueno, pues buscar recursos humanos locales en Chile que nos pudieran servir para el momento en que pudiéramos abrir oficina, ¿no? Afortunadamente, nuestro consejero delegado y yo mismo hemos estado viviendo por la zona, con lo cual teníamos algunos conocidos, amigos de experiencias energéticas sucias en proyectos profesionales anteriores, ¿no? Y, por supuesto, fuimos revisando continuamente los presupuestos, ¿no? No sé si esto se verá, pero bueno, la cronología de lo que nos ha ido ocurriendo es que en el 2009, la parte de arriba son cosas que hicimos para nosotros mismos y la parte de abajo, cosas que hicimos ya como servicios facturables a terceros, a clientes, ¿no? Nosotros en el 2009 lo primero que hicimos fue un estudio de mercado interno, un estudio de recurso, potencial de generación, planes económicos financieros estimados de una planta con los costes entonces del 2004, analizamos bien cuál era la tendencia del mercado spot y ya se nos pidió en el año 2009 en uno de esos proyectos que hoy está construido, un estudio del recurso y la producción con distintas tecnologías, si debían de utilizar tecnología doble eje, de un eje, con backtracking, sin backtracking, qué tipo de inversores. Hicimos ya todo el análisis de un proyecto de generación eléctrica ya en el año 2009, ¿no? En el 2010 nos inscribimos en las asociaciones, no parábamos de visitar Seremis, bienes nacionales y demás, y ya poco a poco los contratos empezaron a caer, afortunadamente, ¿no? Se nos contrató la due diligence técnica de este proyecto de Calama. Poco después, en el proyecto que OPIC financió de 40 megavatios en Perú, por ser el único asesor técnico que estábamos prácticamente allí, bueno, y porque la oferta también era competitiva y nuestro track record también, pues nos adjudicó la asesoría técnica de esos 40 megavatios. En los otros 40 que se construyeron también tuvimos algo que ver en algunos trabajos respecto de módulos. Se nos contrató toda la ingeniería conceptual y de tramitación para un proyecto que, si Dios quiere, este año vamos a haber construido. Y ya, de alguna forma, pues ya los servicios allí son recurrentes para, por supuesto, los promotores españoles, pero también aquellos promotores extranjeros, fondos de inversión y demás, con los cuales trabajamos habitualmente en otros países, ¿no? Con lo cual, seguimos poniendo piezas en el puzzle. En este momento ya tenemos más de 300 megavatios de distintos servicios contratados en Chile. En due diligence técnica de financiación creo que no se nos escapa ningún proyecto, por lo menos que nos pidan oferta. Otra cosa es que la ejecutemos. También es cierto que cuando hemos estado en un proyecto, en una fase anterior, muchas veces nos tenemos que autodescartar por cuestiones de independencia en los procesos de due diligence. Ya tenemos la oficina local con la cual bueno, pues atacamos todo lo que es Chile, Perú. Me encantaría decir Brasil, pero la verdad es que en este momento no nos sentimos con capacidad de atacar ese mercado directamente desde allí, lo hacemos desde Madrid.
y tenemos, por supuesto, los conocimientos de las particularidades de mercado, porque hemos vivido desarrollo incluso de proyectos eólicos y, por supuesto, fotovoltaicos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado? Pues triviales. La realidad es que triviales. Primero, la lejanía. Oye, lo de la diferencia horaria ha sido una dificultad dentro de Nertis, ¿no? Pues una empresa orientada en Europa, con un rango horario muy claro, pues ahora tenemos gente que trabaja en el uso horario de Asia, otros que trabajan en el uso horario del continente americano, con lo cual regular todo eso internamente pues ha sido una dificultad. Por supuesto, el que trabaja en Chile se queja de que a las 10 de la noche no tiene a nadie que le coja el teléfono. Entonces, todo esto pues genera los ciertos roces habituales que, como empresa que va creciendo, pues vamos resolviendo poco a poco, ¿no? Otra gran dificultad es que del 2009 al 2012 eso no es 1 megavatio, son 5 o 3,5. Hay 3,5 conectados y 80 en Perú, 80 megavatios en Perú. Claro, decir que esto, o sea, para mí cualquier desarrollador que lleva allí 3 años, pues puede pensar que ha fracasado, pero yo creo que no. Creo que esto es un proceso que es el mismo que hemos vivido en España, que se ha vivido en Italia, o que se ha vivido en UK. Son 2 años o 3 años de maduración de proyectos. Van a ir cayendo, no tengo la menor duda. Y además algo de conocimiento de algunos proyectos que van a conectarse este año importantes, pues conocemos, ¿no? Lo que sí es importante es que hay una falta de cultura fotovoltaica y el mercado chileno, la palabra no es incrédulo, pero es escéptico, ¿eh? Las mineras son escépticas, esto que hablamos tanto de los PPAs, pero hay proyectos de PMGDs de pequeña potencia que vamos a verlos conectar en escaso tiempo. Hay muchísimos proyectos que no se suman en esos 4 gigas porque no tienen tramitación medioambiental, pero lo que sí que es cierto es que ya están muy avanzados y que vamos a ver en junio, julio, y desde luego hasta final de año vamos a ver mucho proyecto de 1,5, de 2, de 3 megavatios que van a empezar la construcción, ¿no? Hay unos problemas de interconexión en Chile importantísimos. La propiedad de las redes troncales de subtransmisión y adicionales son de distintas entidades. Algunas de ellas ya tienen contratos de interconexión con los gestores de red, que cuando tú quieres conectarte a ellas, aunque te caen 2 o 3 puntos la disponibilidad de las plantas, o por lo menos el asesor técnico, cuando está en el otro lado del banco y analiza esos contratos, ve que puede haber pérdidas de disponibilidad. O sea que esto de que firmemos PPAs y contratos de interconexión con facilidad, luego convertimos el proyecto en absolutamente infinanciable, ¿no? Y luego hay demandas distintas en las distintas zonas de Chile. Para mí, Santiago de Chile es una zona magnífica para desarrollo de proyectos fotovoltaicos. Tiene una relación muy similar a Madrid, hay ciertos problemas de smog, pero hay implantaciones importantes. Ahí se puede mucho más fácil de encontrar un PPA que encontrarlo en las mineras, las cuales, como decíamos, tienen una baraja de 4 gigavatios para elegir, y las mineras, creo que es por encima del 30% de su cuenta de resultados son los costes energéticos. Tiene unos departamentos de energía absolutamente especialistas, con una capacidad, ya no digo de apretar los precios, sino de negociar cláusulas que se pueden escapar, que no estamos acostumbrados en España. Pues eso requiere, desde luego, el análisis de despachos de abogados que nos eviten firmar cosas que después no van a ser financiables, ¿no? Y una cosa que en el panel anterior yo tengo que estar de acuerdo es que la degradación de la marca de España ha sido una gran dificultad. Hace 5 años uno iba a las ferias y te abrían las puertas, te veían con la banderita española, te sentaban, te pedían conocimiento e información, y hoy eso ya no ocurre, ¿no? Muchas veces hay reuniones en las que hay que empezar explicando que no somos piratas, y nos lo hemos cargado. Yo no quiero hablar solamente de las condiciones de la regulación, sino del propio sector, Tenemos que hacer autocrítica un poco todos. Por otro lado, en Chile hay una altísima presencia española, con muchísimos proyectos, y es lamentable decir que parece que queremos volver a vender papelitos. Y
Y eso, bueno, pues está ocurriendo en México, entonces hay que ser un poco serio en lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, es cierto que todos tenemos un negocio, hay una serie de proyectos, hay gente que se dedica a desarrollar magníficamente. Tratemos de no hacer especulación solamente, sino participar y dar valor añadido real a los proyectos, ¿no? Y una gran dificultad, que aunque parezca mentira, lo pongo aquí como que en Chile son todo facilidades, pero luego no hay nadie que te ayude, ahí es un mercado absolutamente liberalizado, se compite con la eólica, se compite con el carbón, la fotovoltaica tiene capacidad absolutamente para competir con los grados de las horas solares. Estamos hablando que hay zonas que se llegan a las 2.800 horas solares en fotovoltaica, con seguimiento a un eje. Seguimiento a 2 ejes se llegaría más, aunque hay unos problemas luego de mantenimiento por cuestiones de polvo y demás, pero desde luego es absolutamente competitiva con otras tecnologías, ¿no? Conclusiones. Pues oye, como PYME, lo primero es, el estudio inicial debe ser propio. Magnífico apoyarnos también en asesores, pero yo creo que es importante hacer un estudio propio y no olvidarnos de eso que se dice en los másters del triángulo, del triángulo equilátero para conocer si uno está bien posicionado, que son clientes, país y producto. Si dominas 2, perfecto. Si dominas 1, trabaja para dominar otro. Y si dominas 3, no pierdas el tiempo y métete, ¿no? En nuestro caso, nosotros dominábamos 3, perdimos 2 años, no, la palabra no fue perdimos, invertimos 2 años para dominar un poquito más lo que era la fotovoltaica en el propio país, ¿no? Por supuesto, presupuestar a largo plazo y fundamental seguir el negocio de los clientes. Nosotros nos preocupa mucho que los proyectos en los que estemos metidos, nuestros clientes sean capaces de llevarlos a fin. Bueno, pues hemos tenido suerte de estar en 2 de ellos, seguimos teniendo clientes con otros proyectos y estamos absolutamente implicados en que ellos tengan éxito, porque al final como yo digo, los servicios de Enertis no empiezan cuando se empieza a desarrollar un proyecto, empiezan ahí, pero los verdaderos servicios que a nosotros nos gustan dar es cuando empiezan a construirse, ¿no? Que es donde pensamos que tenemos un magnífico valor añadido, ¿no?